Hola, bienvenido a NAM Numerología, un lugar, como ya sabés, para encontrarte, para conocerte, para saber más de vos. Bueno, bárbaro, me alegro que estés en el canal, gracias a los que se suscriben, gracias a los que me están siguiendo, a los que le dan like, a los que le ponen me gusta, bueno. Y a vos que sos curioso y que quizás decís, bueno, ¿qué es esto de la numerología? ¿Qué es esto de los números? ¿Por qué los números? Bueno, es una ciencia muy antigua que lo único que busca develar es darte datos sobre vos mismo, nada más que eso. Simplemente hablar de vos, de cuál es tu misión en la vida, cuáles son tus talentos, tus capacidades, cuáles son tus trabas, tus miedos y cómo hacer para vencerlos. Y vos me dirás, pero parece muy fácil, o parece muy loco, o traído de los pelos, algo que es imposible. Bueno, cada uno después juzgará, ¿sí? A medida que vas viendo los videos, te vas enterando de qué es esto. Bueno, cada uno después ve si esto te sirve o no le sirve. De última, si no te sirve, bueno, seguí buscando, como yo siempre digo. Y si te sirve, bueno, bienvenido. Abrí tu corazón y escuchá y fíjate qué puedes hacer. Bueno, si querés ponerte en contacto conmigo, querés hacer un estudio numerológico online completo con todo tu nombre, con la fecha, lo que significa el pasado, el presente, las tendencias futuras. Querés saber cómo te va en el amor, cómo te van las relaciones, cómo te va en el trabajo, si el trabajo que estás haciendo es lo tuyo o realmente no has sacado todo tu talento afuera y lo has desarrollado como corresponde. Bueno, todo eso está en tu nombre, ¿sí? Vos me dirás, bueno, pero la astrología es muy parecida, sí, bueno, pero la astrología trabaja con los astros, con la posición del Sol, de la Luna, de Júpiter, de Saturno, de acuerdo a tu día de nacimiento. Bueno, el tarot es otra forma, ¿sí? Y hay un montón de otras, quizás desconocidas para vos, incluso hasta para mí, que ando investigando estas cosas. Pero bueno, numerología es otra manera. Todo nuestro ser, toda nuestra esencia, hasta nuestra forma corporal, sí, así como me estás escuchando, hasta nuestra forma corporal, nos dice quiénes somos. Por eso cuando uno dice mirarse al espejo, no solamente es a veces mirarse adentro y preguntarse uno, sino a veces mirarse también. Nuestra forma corporal, la forma de nuestras manos, los iris, la forma de los pies, todo es un mensaje. Ese mensaje, ¿sabes cuál es? Sé vos mismo o vos misma de una buena vez por todas y dejá de guiarte por reglas, por preceptos, por prejuicios, por miedos. ¿Cuánta gente pierde la vida años haciendo cosas y no son lo que quieren hacer? Y se dan cuenta después a los 40, a los 50, a los 60 y a esa edad se largan a hacer lo que quisieron hacer siempre y la vida les cambia. Te cambia la vida. Las cosas empiezan a facilitarse. Incluso hay salud, hay bienestar interno. No tiene que ver si estás casado, soltero, solo, viudo, no importa. Porque las personas que están alrededor nuestro también tienen su camino, su tiempo, su encuentro consigo mismo en determinado momento. O quizás no, quizás pasa la vida y nunca pudieron encontrarse a sí mismos. Entonces, esto es nada más que una forma, una manera. Esto no es la verdad absoluta. Cada uno de nosotros sabe cuál es la verdad para sí mismo. Nadie puede venir y decirte. Vos me dirás, bueno, hay libros, está la Biblia, está esto y está lo otro, o está el Corán, o está el Bhagavad Gita, o qué sé yo. Sí, son indicios, son indicios de conocimiento, son puntas, son pequeñas lucecitas que nos llaman a reflexionarnos a nosotros mismos. Ninguna religión está hecha para hacer daño. El hombre malinterpreta muchas veces tantas cosas y bueno, genera otras situaciones no deseables para nadie a veces. Bueno, ¿en qué estamos hoy? Hoy estamos en qué significa cuando tenés, en este caso un 6. ¿Qué significa cuando en tu fecha, cuando sumás tu fecha, vos naciste tal día, tal mes y tal año? Bueno, sumás todo eso y lo reducís a un solo número que va entre el 0 y el 9, entre el 1 y el 9. El 0 en esta técnica no lo usamos, hay otras técnicas que lo usan, ¿sí? Al 0. En esta técnica no.
¿Qué pasa cuando vos sumás? Y vamos a dar ejemplo de fecha. Por ejemplo, si naciste un 19 del 08 de 1941 y sumás, como ves ahí en el 1, el 19 te queda en 1, porque 1 más 9 es 10, entonces te queda en 1, más 8, más 1941 que te da 15, por lo tanto te queda 1 más 8 más 6, te da un 15, que si lo reducís quedas en 6. ¿Qué pasa cuando la fecha, cuando sumás, te da un número? Bueno, aquellos que me van siguiendo ya vieron qué pasa cuando tenés un 9, cuando tenés un 8, cuando tenés un 7, ahora le toca el 6. Bien, vamos a ver otra fecha, otro ejemplo. Si naciste, por ejemplo, un 1 de septiembre, un 1 del 09 de 1976, si vos sumás, tenés un 1 que queda en 1, el 9 que queda en 9, 1976 lo sumás, te da 23. Ese 23 reducido a un número entre el 1 y el 9 te da un 5. ¿Bien? Bien, 1 más 9 más 5 que te va a dar otra vez 15. Por lo tanto, un 6. Otra fecha. Si naciste un 11 del 02, o sea, un 11 de febrero de 1982, el 11 queda en 11, o 2, es lo mismo, más 2 del mes, y 1980 te va a dar 20, ¿sí? Que queda en un 2. Entonces tenés 11 más 2 más 2, te va a dar otro 15. ¿Está? Que te va a dar un 6. Bien, ¿qué significa cuando tenés este 6 acá? Aquellos que me van siguiendo, escuchando video tras video, con paciencia, hace más de un año que ya estamos subiendo videos hablando de todo esto, ya saben que cuando hablamos del 6 hay ciertas características. Cada número habla de características particulares. Características espirituales, características de la personalidad, formas de pensar, formas de ser, miedos, actitudes. En este caso, cuando hablamos del 6, bien, el 6 es el número, o digamos la figura en numerología de la familia. ¿Sí? El 4, por ejemplo, el 1 es el de la acción, el 2 es el de trabajar con otros, la sociedad, lo comunitario, el 3 es la expresividad, el 4 es el orden, la construcción de uno mismo, obviamente. El 5 es la libertad, tomar decisiones en libertad. El 6 tiene que ver con se pone la palabra familia, pero en realidad tiene que ver con dar a los demás, con cuidar a los demás. El 6 es el que abraza la necesidad. Esa sería la mejor frase que he encontrado yo. ¿Sí? Alguno por ahí buscará el libro de numerología y dirá, bueno, pero el 6 también significa... Bueno, mi idea fue tratar de encontrar una frase que englobe. Entonces, el que abraza la necesidad, el 6 siempre se preocupa por los demás, ya sea amistades, familia, por su trabajo, o sea, toda cosa que tenga que ver con lo que al 6 le interesa, y lo mueve mucho esto de ayudar a los demás, de abrazar en la necesidad. Ese es el 6 en positivo. Bueno, acá, cuando está como resultado de una fecha, acá el mensaje del 6 tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos, afectivamente hacia nosotros y afectivamente hacia los de afuera. Llámese los de afuera, hijos, padres, hermanos, relaciones afectivas, esposas, esposos, novias, novias, todo lo que tenga que ver con el mundo afectivo, con lo emocional. Eso es lo que sale de la fecha de nacimiento. ¿Cómo me relaciono yo conmigo mismo y con los demás? Bien, en el caso del 6 va a decirte que sos una persona que siempre va a tender a querer que todo esté bien alrededor tuyo. Cuando digo bien es porque el 6 quiere que todo esté bien hecho, que esté ordenado, que esté prolijo, en todos los sentidos. El 6 es muy de abrazar afectivamente. Entonces, con esa persona también, consigo mismo,
va a querer que esté todo lo mejor posible. Entonces va a hacer lo necesario. Por ejemplo, el 6 es de cuidar las amistades, es de cuidar las relaciones, es de tratar de hablar con los otros, interactuar con los otros para ver, che, ¿cómo andás? ¿Qué te pasa? O te vengo a visitar, o te llama por teléfono, te mando un mensaje. Siempre es abierto en ese sentido, ¿sí? Pero, como todo 6, el 6 también habla de otra palabrita: responsabilidad. Al 6 le cuesta mucho hacerse responsable de su propia felicidad. ¿Viste que al 6, si lo das vuelta, se transforma en un 9? Bueno, acuérdense aquellos que me escucharon cuando hablé del 9, que al 9 le cuesta poner puntos claros. O sea, al 9 le cuesta decir no y decir sí, o ponerlo en balanza. Bueno, al 6 le pasa algo parecido, distinto, porque son números diferentes, pero al 6 le cuesta hacerse responsable de sí mismo a veces. Y vos me dirás, ¿cómo? El 6 no es responsable, pero si no, si los que conocemos personas que tienen un 6 son súper responsables, son así, son asá, son... Sí, por supuesto, yo dije que las cosas que les gusta el 6 es muy responsable. Hablo de sí mismo, de cuidarse a sí mismo. O sea, el 6 tiene una cuestión que ya le voy a explicar un poquito más adelante, que es la siguiente. Le cuesta hacerse responsable de lo que realmente desea. Entonces, en esta actitud que tiene hacia los demás, que es abierto emocionalmente hacia los demás, de escuchar a los demás, de abrirse a los demás, muchas veces falla consigo mismo. O sea, no se escucha. Pasa años sin escucharse, sin hacerse responsable de sus propios deseos. ¿Está? Y aquellos que tienen un 6 estarán haciendo que sí con la cabeza, ¿sí? Bajando de arriba para abajo, ¿sí? Ya lo sé. ¿Por qué? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque el 6 está muy pegado a veces al pasado. Ese es todo el problema del 6. Así como cada número, al 9, el 8, el 7, tiene su cuestión a vencer, bueno, el 6 tiene una cuestión con el pasado. Tiene una cuestión con ciertas ideas prefijadas, premoldeadas, a veces marcadas a fuego en el alma de esa persona. Entonces no puede entender el pasado, perdonar el pasado. Obviamente que después, eso no significa que no se pueda. Sí, por supuesto, en algún momento lo vencerá, si se lo propone. Entenderá, porque el 6 es muy inteligente, tiene, digamos, apertura mental para hacerlo. Pero suele cerrarse en cosas del pasado. Y eso es lo que no le permite muchísimas veces tomar su vida en las manos y tratar de hacer con esa vida lo que realmente desea hacer. Así de cortito te lo digo. Al 6 le cuesta un montón hacerse responsable de lo que siente o de lo que quiere decir o de lo que piensa. Eso como primer traba, como primer punto principal. Y me enfoco en esto porque sé que es un palo en la rueda, como diríamos acá en Argentina. Es una cruz pesada. Esto de entender el pasado, perdonarlo, bueno, es todo un tema para el 6. Por eso, y acá viene la parte negativa del 6, justamente por esta cuestión, cuando uno no está, o cuando a uno le cuesta sentirse pleno con uno mismo, cuando a uno le cuesta sentirse libre de todos esos apegos del pasado y de esos formatos que nos fueron impuestos, cuando a uno le cuesta librarse de eso, entonces hay tensión, chicos y chicas. Hay tensión. Esta tensión genera en el 6 que le cueste muchísimo entenderse a sí mismo. Y de acá viene toda una serie de actos que se reflejan en dos palabritas: celos e inseguridad.
Por eso el que tiene un 6 acá en la fecha es celoso, es posesivo, quiere controlar. Está bien, con la excusa del amor, con la excusa de porque te quiero, hace esto, porque te quiero, esto hacelo así, porque te quiero, esto hacelo así. Porque te quiero, te aporreo, decía un viejo dicho acá en Argentina. Feo dicho. Pero bueno, claro, esta inseguridad que tiene por el pasado, por cosas que le cuesta comprender, generan una tensión y esa tensión se refleja en los celos y en la inseguridad. A pesar de que el 6 por afuera, así en lo relacional estoy hablando, no estoy tocando tema trabajo ni tema otras cosas, no, el 6 acá en la parte emocional. A pesar de que por afuera se vea muy seguro de sí mismo, muy bien parado, incluso es más, el 6 te va a convencer o te va a decir con toda una serie de argumentos su punto de vista y muy convencido de lo que está pensando y lo que está diciendo. Quizás hasta con errores, pero no importa. Lo dice tan convencido que te convence a vos. Por eso hablo. Cuando hablo de inseguridades son cosas internas. Se siente inseguro, por eso necesita la seguridad y por eso los celos, por eso este querer que todo esté perfecto, que todo esté bárbaro. Pero en este querer que todo esté bien, te aviso que la vida no es así, la vida no es esto, ¿sí? La vida tiene problemas, la vida es necesario asumir que hay un problema. En el caso del 6, asumir que hay una cuestión con el pasado, que se puede vencer a través del perdón, a través de entender que los demás no son perfectos, ni son como nosotros queremos que sean, ni lo deben ser tampoco. Acá el 6 tiene que sacar su parte positiva y abrirse a dialogar, a expresar lo que piensa, lo que siente hacia los demás. Y a pesar de que del otro lado quizás no reciba la misma respuesta de apertura al diálogo, a entender, bueno, entender que la otra persona quizás no puede, no quiere hablar, no quiere abrirse. Y bueno, eso también es parte de la madurez humana. Aprender que los demás tienen otros tiempos, o quizás no lo comprenderán en esta vida, quizás en otra. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe en qué momento alguien despierta a un conocimiento o a una aceptación de una realidad, o simplemente aprender a escuchar? ¿Quién sabe en qué momento alguien aprende eso? No lo podemos saber. Podemos ver que vienen vientos más favorables o no. Entonces, el 6 tiene estas cuestiones. Hacerse responsable de sí mismo. Como primera cuestión. O sea, yo quiero hacer tal cosa, bueno, voy por ese camino. Sin cuestionarme, sacándome los miedos, enfrentándolos, evitando los celos y las inseguridades. Y vos mirás, ¿cómo lo evito? Simple, confiando en uno mismo primero y confiando en los demás después. Es así de simple, chicos y chicas. Confiar en uno mismo, ser honesto con uno mismo. La primera actitud de honestidad es decirse la verdad a uno. Decir, bueno, si yo cometí errores, bueno, reconocerlo. Lo mismo si he tenido aciertos, reconocerlos. Lo mismo en los demás. Y mostrarse tal cual es, porque el 6 a veces disfraza mucho las cosas. En esta cosa de la inseguridad que tiene, a veces disfraza la cuestión. Disfrazar significa, cierto aspecto de deshonestidad. O sea, tratar de que todo esté bien no es estar bien, es tratar. ¿Está? Tratar de que todo esté bien. El tema es estar bien. Cuando uno está bien, energéticamente, los demás perciben eso. Ahora, cuando uno hace fuerza para tratar de estar bien, los demás también perciben eso. Entonces, uno tiene que dar honestidad en ese sentido. Decir tranquilamente lo que uno piensa, lo que uno siente, mostrarse como es,
dar confianza a los demás, porque el 6, al ser acaparador a veces, cuando está negativo, al querer acaparar la atención, al querer ser controlador, esto no genera buenas relaciones con los demás. Al contrario, genera tensión. Entonces no, aflojar, porque la libertad del otro es tan importante como mi libertad. Las decisiones del otro son tan importantes como las mías. Y cuando uno es padre o madre, con más razón todavía. Aprender que el otro es libre y que tiene que equivocarse y que tiene que errarle. Y que es su vida más que todo. Que esa persona, que el otro, sea tu pareja, sea tu novio, tu novia, tu hermana, tu hermano, tu padre, tus hijos, tus amigos, cada uno tiene su camino y debe recorrerlo de la mejor manera que pueda. Entonces ofrecerle la mano, ofrecerle el brazo, abrazalo. Desde físicamente hasta con palabras, pero no quieras ahogarlo en tu forma de pensar, porque eso para el 6 es recontra fácil. El 6 es un endulzador en ese sentido, ¿sí? Te convence de lo que te está diciendo es así. Entonces, haciendo una retrospección, hacete responsable de vos, tengas la edad que tengas, pensá para adentro, no quieras que todo sea perfecto, que todo esté bárbaro, que todo sea genial, porque, a ver, uno tiene que estar bien, uno tiene que estar genial con lo que está haciendo, con cómo está tratando de llevar su vida. Y eso es la vibración que emanás hacia el afuera. Y eso genera muchas cosas, aunque vos no lo creas. No quieras que todo sea perfecto, porque en este plano de existencia en el cual vivimos, la perfección, digamos que está lejos. En este plano en el cual vivimos, ¿sí? La perfección es muy difícil. Se perfecciona al ser humano, pero perfectas las cosas es medio imposible, digamos. Bueno, hasta acá llegamos con el número 6 en qué significa cuando tenés este número en tu fecha de nacimiento. Muchísimas gracias a los que se suscriben, gracias a los que le ponen like, a los que comparten mis videos. Así que bueno, nos vamos a estar viendo, como ya sabés, en más numerología, con más nombres, con más famosos, con más números. Nos estamos viendo en el próximo. Te mando un abrazo desde acá de Argentina. ¡Chao!